Hola de nuevo. Ya. La ayudantía. Aquí está. Tutum, tutum. Ya, ¿me podrían confirmar por el chat si están viendo la pantalla? La ayudantía. Muchas gracias. Yo voy a dejar el celular lejos para que no me distraiga. Ya, pues. Claro, tenemos dos ejercicios, digamos, son igual más o menos larguitos, así que veamos qué podemos hacer. ¿Ya? Aparte, bueno, tiene que ver con leyes de semejanza que ya lo vieron y alguna otra cosilla que va a aparecer por ahí. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio 1 dice, una bomba de 6,85 pulgadas de diámetro de rodete, o sea, de diámetro de rodete, girando 3500 RPM, tiene las curvas características indicadas en la figura 3. La bomba, cuando funciona a 3500 RPM, mueve agua a 20 grados Celsius a través de 7200 pies de un conducto horizontal de acero comercial de 5 pulgadas de diámetro. El circuito tiene entradas y salidas abruptas, 4 codos de 90 grados, casi llego a 90 grados Celsius, como costumbre, no lo alcancé a decir, pero para que sepan, y una válvula de compuerta. Esa válvula de compuerta, fíjense que no aparece el K, ¿ya? Luego dice, considere que el factor de fricción es de 0,015, la contracción brusca equivale a 0,042 y los codos, incluso aquí es como el K de los codos de 90 es de 0,28. ¿Ya? Entonces, las preguntas son las siguientes. Primero es, indique el punto de operación con la válvula completamente abierta. Y hay que entender que si la válvula está completamente abierta, en este caso, no estaríamos produciendo una pérdida de carga. Por lo tanto, ese accesorio en la letra A, el K equivale a 0. ¿Ya? En el caso contrario, en la B, dice, indique el punto de operación con la válvula 30% abierta. Y nos preguntan qué sucede con la eficiencia. ¿Ya? Vamos a responder esas dos preguntas primero, antes de meternos a lo siguiente, y para que vean cómo se consigue el K, claro, está este grafiquito que no se ve tan bien, ya porque lo recorté, lo voy a dejar ahí, ya, pero igual se nota que el 0,3, el negro, esto negro de aquí es compuerta, esta debe ser esférica, y esta es de disco, pero como estamos en compuerta nos vamos a fijar en esta, ¿no? Y en 0,3 tenemos un K de 14. Igual la podemos repasar después cuando llegamos a esa pregunta. Entonces, vamos con la letra A. Ya, cosas importantes. Aquí en el ejercicio, si se fijan, no aparece, o sea, no aparece la curva, digamos, como algebraica, sino que se las colocan en un gráfico. ¿Ya? Yo podría decir que es más o menos complicado que les aparezcan gráficos a ustedes así, por el hecho de que es complicado, o sea, no es complicado, igual podrían hacer una línea con el mouse y todo, suponiendo que online, ¿ya? Y si no, les van a colocar la ecuación del H de la bomba, ¿ya? Y este del H de la eficiencia, que también es un poco distinto tal vez a como ya lo habían visto. Entonces, vamos a darle, veamos qué sale. ¿Ya? Cosas importantes también. Esto que diga 6,6 de diámetro de rodete y que está a 3500 RPM, lo vamos a utilizar después para las leyes de semejanza, ¿ya? Por si acaso, no son datos como distractores esta vez, ¿ya? Entonces, antes de... ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, ya. Como dato... No, después se los digo. Vamos por mientras veamos qué hacemos aquí. Ya, entonces, como siempre, ustedes pueden llegar y decir que la altura de la... O sea, en verdad la de la bomba ya estaba, así que necesitamos conseguir la altura del sistema, el H del sistema, y ustedes tienen que saber que siempre sigue una misma, bueno, ya lo vimos en la identidad pasada, sigue una misma, digamos, eh,
una misma idea siempre, así que lo pueden aproximar en vez de hacer desde el balance de energía mecánica, ¿ya? Una misma expresión. Entonces, no sé, supongo que desde el balance de energía mecánica ustedes deberían obtener más o menos esto. Ya para hacerlo un poco más simplificado, y incluso lo podría hacer más simplificado, yo creo. G. Ah, no sé si se fijaron, pero estaba en unidades inglesas, ¿ya? Entonces, al estar en unidades inglesas, claro, hay que tener un cierto cuidado con el GC. Ya, aquí anoté el GC y tal vez por aquí también aparece. No, no creo que aquí aparezca, pero aquí sí aparece uno. Ya siempre aparece donde hay un G más o menos. Pero eso vamos a ver inmediatamente. Ya, algo así, donde este K es, equivale a lo de las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces, ese K vale el factor de fricción dividido en el diámetro por el largo más, bueno, tuvo que haber hecho la sumatoria de K grande. Le vamos a colocar un KI para que no se confundan con esa K que está acá. ¿Ya? KI. Y, claro, por 1 partido en 2 por G por el A al cuadrado. ¿Ya? En este caso, no es necesario colocar el GC acá. Incluso, si bien estamos trabajando en una inglesa, en esta parte no es necesario. ¿Cómo me di cuenta yo? Porque yo dije, ya, si hay unidad de inglesas, podría ser que esté un GC metido. Yo lo que hice fue ver como el análisis dimensional, en verdad. Porque esto es adimensional, entonces me fijé qué pasaba si tenemos pues, la unidad que tiene que tener el K, ojo, fijarme en eso y ver qué unidad aparece aquí. Y luego, al ver eso, me di cuenta que claro, no necesita un GC. Y ustedes también lo pueden analizar, pero incluso si lo ven como, porque antes había un GC ¿cómo se llama? O sea, aparece siempre un GC, digamos, contrario al G. Entonces, como que si acá aparece un G, acá debería aparecer un GC, ¿ya? Pero, si recuerdan, en el balance de energía mecánica de antes, en el término de velocidad siempre había un GC abajo. Entonces, por eso los GC se anulan, ¿ya? Y no están. Pero ojo que en algunos términos, por ejemplo el de acá, sí está. ¿Ya? No nos dicen que haya una diferencia de altura, tampoco nos hablan de una diferencia de presión. Por lo tanto, nos quedamos solamente con el KQ cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar a ver los términos que tenemos y si está todo bien. ¿Ya? Entonces, lo vamos a anotar los datos acá. Estoy pegado como con los análisis de grados de libertad, porque hay dos ramos que lo he tenido que trabajar. Uno yo creo que ya lo conocen, porque tengo un ramo ahora con el profe Simpson, que es Fundamentos de la Ingeniería Bioquímica, y hace hacer harto grado de libertad. Y por otro lado, está el otro ramo que es Análisis de Procesos Químicos, que también hace hacer harto análisis de grados de libertad. Entonces, como que estoy pegado como con el número de variables, número de ecuaciones, número de datos. Así que no lo voy a hacer, pero voy a escribir las cosas para que se vean. Es, al final de cuentas, eso que se ve cuando éramos mechones, después aparece, ¿ya? De alguna forma. Entonces, datos. Aquí tengo datos. Datos del enunciado nos decían que el L tenía un valor de 7200 feet. El valor de FD. Por suerte no los daban, no es necesario buscarlo en el gráfico de Moody, ya que ya sabemos que igual es bastante, ya lo hemos hecho hartas veces. ¿Ya? Bueno, el F es 0,015. Si le aparece en el certamen, si lo tienen que hacer, claro. No sé si en el control o sea, en el taller lo tuvieron que haber hecho. No tengo idea. ¿Ya? El área. El área igual la podemos calcular de una, porque si ponemos de aquí no se van a confundir, por si alguien después. Área es igual a pi cuartos por el diámetro del cuadrado. ¿Ya? Recordando que el diámetro nos lo estaban entregando en pulgadas, tenemos que pasarlo a pies, ¿ya? Y eso sería dividir en 12 el valor. Ahí ya podíamos sacar el área, ¿ya?
Y otra cosa importante, pensando que ya tenemos este acá, este acá, este acá, nos falta el K, y bueno, el G se sabe, el A se sabe, nos faltaría ver el término del K, KI, que claro, como es una sumatoria, usted en el enunciado decía que habían dos entradas abruptas, o sea, como la entrada abrupta y la salida abrupta. ¿Qué es eso? Que es como que a partir de un estanque muy, muy grande entra una tubería chiquitita, y por eso se dice que hay como una pérdida de fricción en esos casos. ¿Okay? Entonces, como tenemos entrada y salida, sería 0,042. Decía que había cuatro codos de 90 grados. Cada codo tenía un coeficiente de pérdida de 0,28. Y en este caso, la válvula de compuerta, que lo vamos a colocar como KB, el K de la válvula, es 0, ¿ya? Pero recordemos que en el caso B igual la vamos a necesitar, así que lo bajaré. Por ahora, el valor de K, bueno, para simplificar un poco las cosas, yo llegué y reemplacé todos estos valores, digamos, al H del sistema, para llegar a un valor. Entonces, el H del sistema me dio de 218 Q cuadrado. Ya, hasta ahí todo bien. O sea, aquí lo que yo debería hacer es, tengo dos opciones, yo creo que ya lo he visto en clase, que es empezar yo a armarme esta curva. Pues eso significa que me voy dando diferentes valores de caudal y voy obteniendo las distintas alturas. Y eso yo lo agrego en el gráfico, veo la intersección, bajo y obtengo, digamos, me muevo horizontalmente también para obtener el punto de operación. Esa es una opción, ¿ya? Y yo creo que en estos casos gráficamente es la mejor, ¿ya? Ahora, ¿qué fue lo que hice yo? Yo me di un trabajo más latero, pero me lo di por el hecho de que quería que, ahora les voy a mostrar el gráfico que hice, que se viera un poco mejor, ¿ya? Les voy a mostrar, más o menos, de dónde nació. Yo lo que hice fue tomar tres puntos distintos de esta curva, ¿ya? Y esos tres puntos yo sé que van a tener, van a seguir el comportamiento de una ecuación cuadrática, ¿ya? Así que con esos tres puntos pude hacer un sistema de tres incógnitas, o sea, tres ecuaciones tres incógnitas, y pude obtener, digamos, el H de la bomba, ¿ya? Igual piensa que una ecuación de... tres ecuaciones tres incógnitas es para saber los términos que acompañan en la ecuación cuadrática, ¿ya? Y a qué llegué yo. Llegué a ¿dónde está? No lo pillo. Acá. Ya. A mí me gusta harto ocupar la herramienta Solver, ¿ya? Entonces, claro, yo aquí está en la ecuación en verdad que utilicé, y aquí me dieron los coeficientes. Ustedes pueden buscar de distintas formas cómo sacar coeficientes. Incluso este es un método nomás si es para, digamos, para saber cómo era la curva, ¿ya? Ojo, que si van a hacer lo que hice yo, recuerden que el caudal lo tienen que utilizar en la unidad correspondiente. En este caso era fit cubo dividido en segundo. No en lo, o sea, tal vez lo hubiera salido, pero no tendría mucha lógica la ecuación que les va a dar, ¿ya? Va a tener la misma forma, pero no va a tener un significado físico, se podría decir, ¿ya? Eh, claro, esta es la curva de la bomba, es súper parecida a la que aparece en el gráfico que ustedes ven. Y la curva del sistema A, que es esta naranjita, es esa. Ya, entonces yo qué hice, en verdad pude haber sacado, claro, tengo los coeficientes A, B y C de la ecuación cuadrática, o sea, tengo la curva de la bomba, y yo pude haber, digamos, de una manera más exacta, hacerlo algebraicamente comparándola con la altura del sistema. Ya, pero en este caso dije, ya, mejor veamos la intersección aquí. Ya, entonces yo bajé y dije, ya, más o menos, estaba como por ahí. Yo medí que el valor era de, ¿cuánto medí? 382, ¿ya? Que era este valor de aquí, 382. Y me daba que la altura del sistema en esta curva, recuerden que es para el primer caso, era de 159.
Ya, tal vez podría ser un poquito más de 159, pero la idea es que esté en eso. No, no, tampoco es necesario hacerte tan exacto. ¿Ya? Si lo pueden hacer, bacán. Pero si se ven como que les va a tomar mucho tiempo, mejor aproximen. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, el punto de operación, lo voy a anotar acá. En este caso, antes de sacar la pantalla, H de operación, caudal de operación. Yo lo dejé. Vamos a dejar de compartir esto. H de operación me daba 159 feet. Si alguien quiere saber, por si acaso, cómo hice yo eso de ver la curva, yo dije, ya, el H del sistema tiene que tener un comportamiento, o sea, en verdad este fue el H de la bomba, porque el H del sistema ya lo tenemos. ¿Cómo obtuve la ecuación en Excel? Yo dije, ya, el H de la bomba siempre tiene una forma cuadrática, ¿ya? Ahora, ustedes saben que, claro, hay valores que son negativos, ¿ya? El A debería ser negativo, pero eso con el mismo despeje les debería llegar a que el A es negativo, ¿ya? Por eso. Entonces, aquí, claro, yo me di 3 puntos, hice un sistema de 3×3 y logré obtener estos valores, ¿ya? Así más o menos lo hice. Igual fue un poco más latero, pero ¿por qué lo hice? Para que pudieran ver mejor la curva, en verdad, ¿ya? El caudal de operación es de, aquí lo tengo, 382 galones por minuto, ¿ya? Hasta ahí, todo bien. Todo bien. Entonces, esa era la respuesta a la pregunta A. También podríamos ver la eficiencia en esta pregunta, pero lo vamos a ver cuando ya tengamos la B para que analicemos ambos casos simultáneos. En el caso de la pregunta B, ahora nuestro KI tiene otro valor. Para los que se conectaron recién, bueno, la ayudantía igual está en aula, pero lo voy a compartir un poco. Ya, este es el ejercicio, nos dan la curva de la bomba, nos dan una curva de eficiencia. Y claro, tenemos ciertas condiciones, ciertas condiciones del sistema para obtener la curva claro, la curva del sistema, ¿ya? ¿Qué fue lo importante y qué vamos a hacer ahora? Que hay una válvula de compuerta que en la pregunta A dice que está completamente abierta y en la pregunta B dice que está 30% abierta. Cuando está completamente abierta, según este gráfico, que se ve bastante mal, pero fíjense que cuando está completamente abierta, que significa que el grado de apertura es 1, acá da 0. Entonces en ese caso no es necesario hacer nada en el K, lo hicimos bien, todo genial. Pero en el caso que sea un grado de apertura de 30%, estamos hablando acá, piensen que mientras más cerrada esté la válvula, mayor pérdida voy a tener, ¿ya? Porque va a tener mayor interacción, mayores pérdidas por fricción. ¿Ya? Entonces en el 0,3 busco mi válvula compuerta, que no se nota muy bien, pero es esta línea negra, y me da un valor de 14. ¿Ya? Esos 14 yo los tengo que sumar acá. ¿Ya? Entonces ahora KB vale 14 para la B. Entonces, lo único que deberían cambiar es ese valor que es el KI. ¿Ya? Entonces, de nuevo, reemplazando van a llegar a que el H del sistema ahora es de 229 Q cuadrado. Ojo, ¿por qué digo ojo? Porque yo cuando hice el ejercicio me equivoqué y dije, debe ser a este, yo le sumo 14, que son los 14 de acá. Y no, porque hay claro, está en un paréntesis, ¿ya? O sea, el paréntesis está acá y falta hacer eso. Entonces, había que hacerlo como el paso un poquito más largo. Y ahí llegué a que el H del sistema es 229 Q cuadrado. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia, no es tanta, pero la hay. Entonces, claro, yo medí los valores de nuevo, los distintos valores para graficar, y llegué a esta curvita. Ya, si se fijan, la curva del sistema A es esta naranja,
Y la del sistema B, que es la que estamos viendo ahora, es esta gris. ¿Ok? El punto de operación es más o menos aproximadamente, se podría decir ya, podrían ser iguales, pero igual hay una diferencia. Ya, en este caso, el Q de operación, sé que lo estoy haciendo un poco ahí, pero da más o menos acá. Ya. Entonces, claro, ahí yo como ya dije, como que estaba como la misma distancia que estaba en este caso, un poco más o menos igual, dije ya va a ser el caudal de operación. Si ustedes quieren hacer como el paso más largo y igualarlo algebraicamente, también podrían hacerlo, pero lo más probable es que le den valores distintos. O sea, valores lo más parecidos, perdón. Distintos pero parecidos, como con un error que es aceptable. ¿Ya? El caudal de operación que me daba en este caso era de 378 galones por minuto. Y el H de operación me daba de 159 feet. ¿Ya? Entonces, otra cosa que decía la pregunta. Ah, claro, no, estamos. Ya, por si acaso estaba escribiendo, anoté esta parte aquí, el caudal de operación y el H de operación. Lo otro que decía la pregunta era hablar sobre la eficiencia. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? En verdad, no es tanto el cambio debido a que también está, o sea, como el caso solamente el que está cambiando no es como significativamente tan grande y por eso no nos deja la embarrada, digamos, las curvas. Si el cabo hubiera tenido un valor mucho más grande, ahí yo creo que las curvas hubieran sido distintas y la comparación en la eficiencia iba a ser de otra forma. Les voy a mostrar el gráfico de la eficiencia. Bueno, que el mismo está acá. Y más o menos, recuerden que teníamos dos puntos de operación, o sea, los Q de operación eran 382 y 378, que más o menos, si se fijan, estaría en esta parte, donde la eficiencia es más o menos horizontal, ¿ya? Y eso es de 80%. Por lo tanto, a pesar de que estamos cerrando un poco más la válvula, la eficiencia en este caso no se ve afectada de manera significativa. Sigue teniendo el 80%, sigue siendo 80% de eficiencia, ¿ya? No cambia. Por lo tanto, ¿qué sucede con la eficiencia? Se mantiene, ¿ya? En la pregunta C, nos preguntan por la potencia en el punto de máxima eficiencia, en BHP. O sea, cuando dicen BHP, nos dicen que ocupemos la unidad del sistema internacional correspondiente para el sistema, o sea, no el sistema internacional, pero la unidad correspondiente a lo que estamos utilizando. En el sistema inglés, deberíamos utilizar el HP, que son como el horsepower, ¿ya? Ahí vamos a llegar a ese momento para hacer el cambio de unidad respectivo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto hasta el momento? Ya. Si no hay dudas, seguimos. Ya. Bueno, sí, la parte C hablaba sobre a ver, lo vamos a buscar igual, sobre la potencia en el punto de máxima eficiencia. Entonces, buscamos el punto de máxima eficiencia, podría ser este punto de aquí. Si se fijan, yo aquí, ¿cuánto me dije que era? Ya, para ser así más específico, el pic del punto está aquí, ya no está justo en 300, sino que está entre 300 y 310. No se nota mucho en el gráfico, pero incluso yo creo que más adelante o sea, después voy a intentar sacarle una foto mejor a la cuestión, ya para que lo puedan ver bien. Es a los 305 el punto de máxima eficiencia, ¿ya? Esa eficiencia es de 88. Ahí la pueden sacar con la regla de la palanca, reglas de 3, ya hay distintas formas.
como viéndolo en el gráfico, cosa que es complicado acá, porque no se puede medir, tendrían que por alguna forma. Ya, ¿recuerdan cuál era la ecuación de la potencia en bombas centrífugas? Mientras tanto la voy a anotar. A ver si intenten hacer el ejercicio, a ver si la recuerdan. Voy a anotar el cálculo de operación, que era de 305. Todavía no lo estoy mostrando, o sea, todavía no dejo compartir, por si acaso, no crean que me confundí. O sea, que no, todavía no me he dado cuenta. Hecho operación. Ya, el H de operación al que estaríamos trabajando es cosa de verlo también en el punto. Al estar acá, uno va hacia el lado y encuentra el H de operación. Ya no es más que eso, que en este caso serían 180. Que lo anota acá. ¿Viste la ecuación? Ojo, recuerden que en el sistema inglés, en la potencia, aparece un GC. Por lo tanto, el G dividido en GC es 1, pero con las unidades, quedan unas unidades dando vuelta de libre a fuerza. Ya, así que, ojo, para que no crean que el G dividido en GC es 1 solamente, también hay unas unidades dando vuelta. ¿Ya? Van a llevar a la potencia, sería caudal de... ¿Dónde está? H operación, 180 phi. Caudal de operación. El caudal de operación está en galones por minuto y yo lo necesito en feet cubos segundo. Como yo prefiero que ustedes busquen más o menos cuál es la conversión. Yo les voy a dar al valor al tiro convertido. Tal vez les va a servir un poco para ver en una en el formulario ya lo tienen y si no les sirve que lo tengan por ahí. El caudal de operación a mí me da de 0,68 feet cubo segundo. ¿Ya? Entonces, este es 0,68 feet cubo segundo. Densidad. Recordemos que no es 1000 porque no estamos en el sistema internacional, sino que es 62,4. Estoy anotando la unidad, no quería anotar la unidad. 62,4. Esto sería libre masa dividido en feet cube. El valor de G, que es 32,2. Esto estaría en feet dividido en segundo cuadrado. Y claro, abajo está el GC, que es 32,2, con la unidad, que siempre se ha olvidado, ahora lo vamos a ver cuál es, por la eficiencia, que ya dije que la eficiencia es de 0,88. O sea, del 88%, pero ya sabemos que es el dividido en 100. Ya no está en unidad en porcentaje. Aquí, de ahí es la unidad del GC. ¿Ya? Recordemos que la unidad del GC está más o menos para relacionar las libra-fuerza con las libra-masa. Ya, no sé si la recuerdan, yo no me acuerdo específicamente cuál es. La vamos a buscar. Lo importante, lo bueno de hacer ayudantía online. No se demora nada. Ya. Tal vez ustedes ya lo recordaban, pero a mí se me olvidó. Y lo tengo, es libra masa, phi, libra fuerza, segundo. Cuadrado, ¿no? Segundo grado. Ya. Y ahora sí.
libra masa por feet dividido en libra fuerza por segundo cuadrado, que igual era un poco, no era tan difícil de cachar porque el libra masa tenía que eliminarse con esa libra masa, el feet y los segundos, y aparecía el libra fuerza. Eso es lo que yo quiero hacer, que aparezca el libra fuerza. ¿Ya? Entonces, si ustedes resuelven esto, van a llegar que la potencia es de 8.679 feet por libra fuerza dividido en segundos. ¿Ya? Esto ya es una unidad de potencia, pero el bhp, bueno, aquí piensan que es bhp igual, si eso es como debería ser. El bhp les va a dar, así, hacen el traspaso, el cambio de unidades al horsepower, los caballos de fuerza, les va a dar que es de 15,8. ¿Ya? Esta era la pregunta C. Entonces, nos queda solamente la pregunta D, que es más o menos, ahora vamos a ver cómo relacionar las curvas de semejanza. Que en este caso no las vamos a graficar, sino que las vamos a analizar, qué podemos comparar, ¿ya? Porque en la pregunta D de la ayudantía dice, si se reescala la bomba para proporcionar 20 bhp a 3000 rpm, tienen que pensar que estamos en el mismo punto de máxima eficiencia, ¿ya? Por eso vamos a utilizar los valores que tuvimos en C. Nos dicen, determine el diámetro del rotor necesario, el caudal y la eficiencia en esta nueva condición. El diámetro del rotor necesario, recordemos que el diámetro antes era de 6,85 pulgadas, ¿ya? Y antes eran 3500 rpm. Entonces, una de las leyes de semejanza, ¿dónde dejé el plumón? Relaciona aquí, una de estas leyes que tuvieron que haber visto todas en clase, y estoy seguro porque vi el power, es que se mantiene esta sería la potencia, esta es la densidad, vamos a hacer así para que se note que sea densidad, las RPM y el diámetro del rotor. Ojo, del rotor, no de la tubería. Aquí me equivoqué porque el cubo era en el RPM. Estoy casi seguro que sí. Ah, no, y aquí también hay un 3. No sé si se ve, pero esos son 3. Esta es una de las formas de relacionar, digamos, las dos curvas a distintas RPM y distintos diámetros del rodete. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros lo que deberíamos hacer es decir que el P1, como es el mismo fluido, la densidad se mantiene constante. ¿Ya? Entonces sería solamente el N1 al cubo por el D1 al cubo. No sería igual al potencia 2. Casi escribo la densidad. El N2 por el D2. Acá tenemos la presión 1, que es esa que conseguimos. El N1, que lo daban por enunciado, que creo que era de 3500. El D1 también lo daban. La presión 2 la dan en la pregunta, que es la nueva, igual que las nuevas RPM. Por lo tanto, de esta forma, podríamos obtener el valor de... ¿Osvaldo? ¿Sí? ¿Es presión o potencia? Dije presión, ¿cierto? Perdón. Sí, Es por eso me potencia. confundí. No, es potencia, es potencia. Sí, sí, sí. Ya me confundí. Hay ciertas letras, no sé si han visto memes de ingeniería química. Hay buenos memazos en Facebook pero los memes gringos. Esos son buenos. Yo, en verdad, cacho re poco inglés, pero me remato de la risa cuando los leo. Y uno de esos es que la P se ocupa y la K, la letra K, se ocupan en muchas cosas. Entonces uno suele confundirse. ¿Cómo yo me acabo de confundir? ¿Ya? Esta es P de potencia. Tal vez si le coloco PHP no me confunda, pero prefiero dejarlo como potencia, porque creo que así aparece en los apuntes. ¿Ya?
Así que, ojo, era potencia. Y revisen, después les voy a mostrar la página de memes por si después quieren reírse un poco. Sobre todo que ya están a punto de terminar el curso y, claro, la gran mayoría de los memes los van a ir descifrando a medida que avanzan con la carrera, y eso es lo más entretenido, ¿ya? Me acuerdo que cuando terminé, digamos, el semestre de mecánica fluida y termo, estuve mucho rato viendo esos memes, mucho rato. Y claro, había algunos que me los saltaba porque no lo entendía y ahora los entiendo, ¿ya? Eh, claro, entonces el diámetro 2, al reemplazar los valores, van a llegar a que el nuevo es de 8,6 pulgadas. ¿Es necesario pasarlo a fin en este caso? La respuesta es no, porque con que estén, digamos, o sea, si lo piensan bien, estas unidades de potencia y las unidades, bueno, las unidades de RPM se van a cancelar. Entonces, lo único que va a quedar con la unidad va a ser el diámetro 1. Y ese diámetro 1, como tiene unidad de inch, que yo llegué y puse el valor, no, ya no me acuerdo cuánto era de, ¿dónde está? De 6,85. Llegué, lo coloqué y me da el de 8,6. ¿Ya? Entonces, claro, ahora tenemos que buscar cuál es el caudal a este nuevo diámetro también, ¿ya? Recuerden que estamos cambiando varias cosas. Estamos cambiando la potencia, las RPM, el diámetro y por lo tanto también el caudal. Una forma de relacionarlo con las ecuaciones de semejanza, o sea, con las leyes de semejanza igual, es que Q1 N1 por D1 va a ser igual al caudal 2 por N2 por D2. El caudal de operación, en el caso anterior, es el que obtuvimos acá, ¿ya? El de máxima eficiencia, de 305. Entonces tenemos todos los otros valores, solamente falta reemplazar y despejar el valor del caudal 2. Cuando ustedes reemplacen, si es que después les tienen que hacer de nuevo el ejercicio, les va a dar que el caudal 2, no lo hago porque digamos que de cierta forma es como, o sea, es reemplazar, ¿ya? El caudal 2 les va a dar de 330 galones por minuto. Entonces, claro, la última pregunta es la eficiencia y solamente faltaría ver en el gráfico qué eficiencia tiene con 330 galones por minuto. ¿Ya? Y no es nada más que ver en el gráfico que la eficiencia va a tener un valor de 83%. ¿Ya? Recuerden que antes estaba una eficiencia de 88. Ahora, al cambiar los diferentes parámetros, bajamos la eficiencia, ¿ya? Porque también estamos en el punto de máxima eficiencia, también hay que tener eso claro. Ya no podía conseguir una eficiencia mayor. Ya, vamos con el ejercicio 2, que este tiene un poco más de ingenio. Ya, vamos con el ejercicio 2, que lo que me gusta es que ya no tiene gráficos, sino que está algebraicamente. Ya, lo voy a compartir. Vamos allá. Aquí está. No. Ahí está. Ahí lo de... Wow. No sé cómo dices. Ya, aquí está. La curva característica de una bomba que opera a 1450 RPM está definida, claro, por el H de bomba que aparece ahí, que donde el H está en metros y el caudal en litros segundo. Ojo que el caudal aquí aparece en litros segundo, ¿ya? No es necesario que lo pasen a metros cúbicos segundo, en este caso, ¿ya? La eficiencia está acá expresada para el caudal también en litros segundo, y dice que la curva de la instalación está definida, nos dan el H de sistema, listo. O sea, de cierta forma nos simplificaron un poco la vida, ¿ya? Dice que, claro, los depósitos inferiores y superiores están abiertos a la atmósfera trabajando con agua. Este
inferior y superior abiertos a la atmósfera, ojo, nos va a servir en algún momento. Recuerden. Ya, entonces la pregunta A dice, calcule la pérdida de carga adicional en la impulsión para que la bomba opere en forma óptima y el costo asociado a las pérdidas si se trabaja 2000 horas y el costo del kilowatt hora es de 213 pesos chilenos. Es una pregunta más o menos extraña. No sé si hayan tenido preguntas así antes. Ya, vamos a darle. Siempre es aconsejable que si pueden ir graficando las curvas para ir entendiéndolo mejor, al final las leyes de semejanza y todo eso se entienden mucho mejor del gráfico que con las ecuaciones. ¿Ya? En este caso vamos a intentar darle un poquito de gráfica, así más o menos al ojo, ¿ya? Entonces vamos con la pregunta A, que claro, tenía que ver con una cantidad de, o sea, tiene que ver con pesos chilenos, ¿ya? A ver cuánto nos cuesta hacer la diferencia de ese trabajo adicional que vamos a tener que hacer. Y ahora les voy a enseñar por qué. Tenemos que el H de la bomba era la ecuación que nos daban y tiene un valor de 18 menos 0,5. Este es caudal cuadrado. Y claro, también tenemos la eficiencia. Nunca está de más tenerla por ahí. Por si acaso, para que la tengamos, si es que la tenemos que utilizar, no recuerdo si hay que utilizarla en el ejercicio. O sea, más adelante sí, pero no sé si en la A. Y claro, primero siempre... me falta leche el sistema. 8 más 0,125. Sí, 0,125 cuadrado. Ya, claro. Si ustedes no saben cómo comenzar el ejercicio, ¿qué es lo primero que deben hacer sí o sí? Para ahí asegurar unos puntitos, uno que otro, puede servir, todo suma. ¿Qué ustedes harían primero? Que al final siempre hacemos. Ya. Lo primero que se hace generalmente, siempre, es conseguir el punto de operación. ¿Ya? Y para conseguir el punto de operación es tan simple como igualar el H de la bomba con el H del sistema. H bomba igual al H sistema. Eso significa que 18 menos 0,5 Q cuadrado es igual a 8 más 0,125 Q cuadrado. Con eso van a obtener que el valor de Q es de 4, y digamos litros por segundo. Ya, entonces, la pregunta, claro, fíjense bien. Dice, calcule la pérdida de carga adicional en la impulsión para que la bomba opere en forma óptima. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre cuando dice forma óptima? ¿Qué creen que tiene que ver? Si estuviéramos en el gráfico, es cosa de ver el punto máximo de eficiencia. Ese sería el punto óptimo. En este caso no tenemos un gráfico, ¿ya? Pero tenemos la ecuación de la eficiencia. ¿Cómo creen que obtendríamos la forma óptima? Exacto, derivando. Siempre aparecen las derivadas. Ya mientras uno más la intente dejar de lado, ya aparecen. Y por lo menos esta, digamos, no es difícil de recordar. Hoy día tuve que hacer una derivada y no me acordé. Así que tuve que aplicar otros métodos más, más extraños, ¿ya? Pero nunca está de más recordarlo. Entonces, y claro, es aplicar la derivada e igualar a cero. Así se consigue un máximo, un mínimo. En este caso va a ser un máximo. Si derivamos e igualamos a cero, la derivada de este nos debería quedar algo así.
¿ya? Y ahí van a cachar que el caudal les va a dar de 3 litros segundo. Ah, ojo, el caudal de operación ya, lo voy a dejar como 4. Por ahora no es necesario saber el... Después vamos a ver para qué nos va a servir. Entonces, tenemos, digamos, como... Este va a ser el caudal óptimo que queremos, y este es nuestro caudal. Si lo vemos en la gráfica, vamos a hacer un poquito acá, donde aquí estamos con H, acá con caudal. ¿Eso es para la eficiencia máxima? Sí, es para la eficiencia máxima. Al derivar, estamos encontrando, digamos, no sabemos cómo es o sea, la fórmula de la eficiencia es más o menos así. Así debe ser como con un máximo, ¿cachai? Ahí no se nota tanto, pero debería haber un máximo. Es cosa de ver la eficiencia acá. Y claro, al derivar igual a epsilon, con el máximo se obtiene, digamos, el caudal de operación, o sea, el caudal óptimo, digamos. ¿Ya? Que es para tener la mayor cantidad de eficiencia. Entonces pensemos en el caudal. El caudal, en verdad, voy a colocar óptimo porque se puede confundir con el de operación. Este es el de operación. ¿Ya? Entonces, tendríamos esta curva así, esta así, y este puntito de acá es nuestro caudal de operación. Caudal de operación. Entonces, la pregunta que se nos está haciendo es ¿cuál debe ser la pérdida de carga que nosotros debemos agregar para conseguir el caudal óptimo? Donde el caudal óptimo está, digamos, piensen que este va a ser el 4, nosotros nos listamos en el 3. Va a ser algo... Ya piensen que esa va a ser la otra curva. ¿Ya? Y claro, es otra curva que nosotros no sabemos cómo es. Nosotros, cuando estamos en nuestra curva de sistema, a una, digamos, a un caudal de 3, vamos a estar en este punto. Y al estar en ese punto, digamos, no estamos intersectando con la curva del... Me quedó re feo lo que quería hacer. A ver, lo voy a hacer un poquito mejor esto, para que se note mejor. Ahí sí. Piensa que eso es una curva, no va a estar en recto. Ya. Nosotros si estuviéramos trabajando, o sea, como estamos con la curva de sistema, estamos en este punto. Pero nosotros queremos estar en ese. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, lo podemos hacer modificando, digamos, la curva, y eso se hace, digamos, agregando una pérdida de carga al sistema. ¿Ya? El nombre en específico lo decía el enunciado, lo vamos a ver al tiro. Es la pérdida de carga adicional en la impulsión. Entonces, esto de aquí, esa diferencia de alturas, es una pérdida de carga adicional que yo debo agregar para poder obtener, digamos, la eficiencia máxima. Entonces, claro, nosotros tenemos que saber cuánto vale esa diferencia. Y sí la podemos saber. Es cosa de, primero, en la curva de la bomba, colocar el caudal de 3, y en el sistema también colocar el de 3, y ver cuánto es la diferencia. Entonces lo vamos a dejar como H1. H1, digamos que va a ser este punto. Este punto va a ser H1, y este va a ser H2. Entonces, H1, al reemplazar en la curva de la bomba, es esa, que la curva de la bomba es esta, le van a llegar, bueno, sería 18 menos 0,5 por 3 al cuadrado. Con eso, ustedes llegan a un valor de 13,5 metros. Y en el caso de la altura 2, que es reemplazando en la curva de la bomba, esa del sistema, perdón, que es esta,
8 más 0,125 por el caudal al cuadrado. Reemplazando, bueno, este caudal es 3. Van a llegar al 9,125. La diferencia de alturas, esta diferencia de altura, dice delta H, que claro, tiene un valor de 4,375, es la pérdida de carga adicional. ¿Ya? Entonces, si es una pérdida de carga adicional, ¿cómo la tomo? ¿Ya? Ustedes lo que tienen que hacer es tomar esto como en... Piensen que esto está piezométrico. ¿Ya? Por eso está en altura y esto, claro, tiene una unidad de metro. Pero yo lo tengo que pasar, digamos, de alguna forma para conseguir una potencia. ¿Y por qué una potencia? Porque la cantidad de... Sí, en el enunciado también salía que nos dicen la... Bueno, vamos a ver el valor para que sepan. Este valor de aquí. Nos dicen que el costo de kilowatt hora es de 213 pesos chilenos. ¿Ya? Ojo. Eso significa que este valor también lo podrían tomar como una diferencia de presión por ρ por G. También tendría el mismo valor. Entonces, despejando el delta P, ahora ya no va a estar en piezométrico, sino que va a estar en unidades de presión, por lo tanto va a estar en pascales, reemplazando el valor de la densidad de la gravedad, deberían llegar a un valor de, aquí lo tengo, 42,875 pascales. Entonces, aquí viene una pregunta más o menos, porque yo tengo una diferencia de presión y cómo yo lo podría transformar en un trabajo para posteriormente hacerle una potencia. Aquí es cosa de ver un poco de unidades. Recordemos que lo voy a borrar acá. Esto ya lo borro. El Pascal es Newton metro cuadrado. Ya, eso es Pascal. Y nosotros queremos obtener una unidad de trabajo, que nosotros queremos obtener watt. ¿Ya? Entonces la pregunta es cómo obtengo watt. Y watt es joule partido en segundo. Es joule, digamos joule partido en segundo. Y también tienen que recordar que el joule es lo mismo que decir newton metro. Newton metro partido en segundo. Si ustedes despejan el x, van a llegar que, bueno, el newton se va con el newton, y que el valor de x tiene que ser de metros cúbicos y en segundo. ¿Y qué es metro cúbico dividido en segundo? Flujo. ¿Ya nosotros tenemos un flujo? Sí, pero está en litro partido por segundo, que era 3. Por lo tanto, nosotros vamos a multiplicar este delta P por el flujo en metros cúbicos partidos por segundo para obtener el trabajo. O la potencia. ¿Ya? O sea, en verdad debería ser la potencia. ¿Ya? Digamos como la potencia en este caso. Por lo tanto, sería el valor que teníamos ahí, 42,875 pascales, por el flujo, que el flujo en... ¿Cómo transformaste el delta altura a pascales? ¿Cuál fórmula? Ya, ojo, es que claro, estamos diciendo que esto de aquí es una pérdida de carga, ¿ya? Es una pérdida de carga, pero es una pérdida de carga que está en unidades piezométricas, que está en altura. Pero nosotros tenemos que saber que las pérdidas de carga también se pueden asociar a una diferencia de presión. Están relacionados por el ρg. ¿Ya? Es por eso.
Entonces, aquí tenemos la presión. Dijimos que vamos a multiplicar por el flujo, que el flujo era 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos en segundo. Y con eso ya, al multiplicarlo todo, obtendríamos el watt, ¿ya? Pero, ojo, que nosotros lo necesitamos en kilowatt. ¿Y por qué en kilowatt? Por el enunciado. Nos dicen que el valor tiene que estar en kilowatt. Al pasarlo en kilowatt, bueno, debería llegar a un valor de 0,1286 kilowatt. Recuerden que kilo es con el K chico. Vamos a ver. Y nos falta poquito porque recordemos que está en kilowatt hora. Y nos dicen que vamos a utilizar 2000 horas. Por lo tanto, si nosotros queremos saber la cantidad de dinero, que lo escribimos como en así pesos chilenos, sería el valor en kilowatt por las 2000 horas. Me va a faltar espacio. Y del enunciado decía el valor de que 1 kilowatt hora son 213 pesos. ¿Ya? Entonces, claro, 213 es igual a 1 kilowatt hora. De esa forma van a llegar que la cantidad de dinero que necesitaríamos suministrar, de cierta forma, en dinero, claro que igual el instrumento que hay que utilizar tal vez sea distinto, pero no estamos preguntando por el dinero, es de 54.784, que igual, claro, da con decimales, pero los pesos chilenos no tienen decimales. ¿Ya? La UEF y la UETM sí, pero en el caso de los pesos chilenos no, así que se redondea. ¿Ya? 54.784. Es como el costo energético que nos saldría cuando nos llega la cuenta de la luz. ¿Ya? En 2000 horas. Solo en 2000 horas. Piensa en cuántas horas tenemos el mes. ¿Ya? Cuántas horas vamos a estar funcionando el equipo y todo. Así que tal vez es un gasto un poquito mayor. Si lo vemos en otro caso. ¿Ya? Esa es la pregunta A. Un poco distinta. Me gusta que no sea como más o menos como siempre preguntan las cosas. Osvaldo, ¿Sí? ¿Sí? antes de que borres justo esa parte, quería consultar algo que era una duda con respecto al principio del ejercicio. ¿Sí? Era en el gráfico Uh-huh. el tema de la que representaba cada curva, que no escuché bien, disculpa. Ah, ya. Sí, obvio. Esta curva de acá es la curva de la bomba. Ya, esta curva acá es la H de la bomba. Y claro, esta, la negra de aquí es la H del sistema. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros teníamos la H de la bomba, la H del sistema y teníamos este, que era el punto de operación. Entonces, nos estaban preguntando cómo yo lo puedo hacer para tener la eficiencia máxima. Donde la eficiencia máxima era, nosotros descubrimos derivando y despejando, que era de 3 litros por segundo, que era este punto. Por lo tanto, era a este caudal. Ya ese caudal que está acá. Entonces, después tenemos que hacernos las preguntas de que, claro, nosotros tendríamos que dar esta pérdida de carga, que está aquí, para conseguir la altura que necesitamos, digamos, para mover la curva, que es, digamos, para mover esta curva lo suficiente para que el punto de operación cambie. ¿Ya? Estamos modificando la curva del sistema con la pérdida de carga Ya, asociada. ya, ¿Cachai? Lo cacho. estamos como moviendo. Muchas gracias. Sí. Y claro, como no se está moviendo, digamos, como de altura, aquí el corte en el HS tiene que mantenerse constante. ¿Ya? Ahí teníamos que hacer teníamos que ver la pérdida de carga como con cómo lo iban a hacer, pero por eso no se mueve del H del sistema, sino que bueno, se mueve de la curva hacia arriba. Y esa diferencia es la que buscamos. ¿Dónde dejé el borrador?
Ya, vamos a la B. Vamos a ver qué dice la pregunta. Entonces, la pregunta B nos dice, ¿cuál es el punto de operación al aumentar la velocidad de giro de la bomba a 1800 RPM? ¿Ya? Tal vez, creo que en el taller hicieron algo así, que es como lo más clásico. ¿Sí? Acá. Claro, dibujemos lo que teníamos antes, que era el punto de operación. Nosotros teníamos la curva del sistema, la de la bomba, y se intersectaban en un punto. Ya, lo que no me fijé bien era... voy a ver el tiro. Quiero abrir esta. Ya, claro. Estamos aumentando las RPM. Entonces, ¿qué va a pasar si aumentamos las RPM? Generalmente es que la curva de la bomba sufre un cambio. Y al aumentar las RPM, la curva de la bomba va a subir, digamos. Entonces, ahora nuestra curva de la bomba podría ser ese punto, ya que sería, digamos, esta es nuestra nueva curva de la... Esta es a n igual a 1450 RPM. Y este es un n a, era a 1800 RPM. Entonces, claro, hay ciertas formas de relacionar los puntos. Yo no puedo relacionar los puntos como este con este, que es un error que yo cometí en su momento, ¿ya? Sino que hay una curva de semejanza entre medio, ¿ya? Donde la curva de semejanza es algo así, que comienza desde el origen, digamos, diría algo así, ya no me quedo tan, tal vez no sea tan así, pero lo importante que es que ver que si yo quiero relacionar la curva de a 1800 RPM y a 1450 RPM, yo tengo que comparar puntos semejantes, que en este caso sería este punto de aquí y este punto de acá. Esos son puntos semejantes y que yo puedo relacionar a distintas RPM y va a funcionar. ¿Ya? Claramente esto no es como, eso me quedó como un boomerang, ¿ya? Pero es porque el gráfico no me quedó, lo tuve que haber hecho un poquito más para allá. ¿Ya? Pero ojalá se entienda. ¿Ya? Entonces, claro, ahora nos falta ver cómo conseguir esta curva, la curva verde, que creo que ese de verde, no sé cómo lo ven ustedes. Así se ve verde, parece. Y claro, parece boomerang. ¿Ya? Pero son cosas del oficio dibujando en directo. ¿Ya? Entonces ustedes saben que una de las formas para relacionar RPM, sabiendo que el diámetro del rodete no cambia, es que el caudal, vamos a tomar como desde ahora en adelante, la nomenclatura que va a tener esta curva de semejanza va a ser con ceros. Por ejemplo, este va a ser Q0, y esta curva va a ser la 2 y esta es la 1. Entonces, Q0 en Q2, ¿ya? Al relacionarlo con las RPM, relacionando la RPM aquí con las RPM de acá, sería 1800 y 1450. De esa forma consiguen... Aquí me falta algo, ¿cierto? Siento que me falta que uno está al cuadrado. Ya, pero... Ah, no, eso viene después. Ya, claro, aquí vamos a ver la relación de los caudales. Después se ve la relación al cuadrado. Entonces, esto nos da, claro, caudal 0. A ver, no. La que está al cuadrado es cuando uno relaciona las h con los caudales. Y ahí el caudal va al cuadrado. ¿Ya? Lo más probable es que en este caso, sí, no me acuerdo si esta era una ley así como, digamos, como de las que van a encontrar, pero sí la pueden despejar y conseguirla. ¿Ya? Pero creo que sí está. ¿Ya? Entonces van a llegar a que, claro, que el caudal 0 es igual a, aquí lo tengo, 0,81
caudal 2. Entonces, ahora sí vamos a conseguir esta curva, que se relaciona con las alturas. Uno sabe que la altura 2, respecto a la altura 0, va a tener que ver el caudal. Entonces, el caudal 2 al cuadrado y el caudal 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, claro, pues la pregunta es, ¿cuál será la de... ¿cómo relacionar el H2 y el H0? Ya, a ver cómo lo hice acá. ¿Dónde lo hice? ¿Dónde lo hice? Creo que... Ah, ya me acordé. El H2, como estamos en este punto, también tiene que estar en la curva del sistema. Es la curva del sistema la que intersecta ahí, en el punto. Entonces, nosotros podemos reemplazar el caudal 2 en esa curva, la del sistema. Y por el enunciado, la curva del sistema, por si no lo recuerdan, era igual a 8 más, aquí lo tengo, 0,125 Q al cuadrado, pero en este caso estamos en el caudal 2, ya que no se va a notar tanto. ¿Ya? Más que un poquito mejor, para que se note la diferencia. Este es caudal 2 y ese es caudal 0. Ya, entonces, claro, aquí va el caudal 2 al cuadrado dividido en el H0 y caudal 2 al cuadrado. Sabemos que el Q0 es ese valor de acá, entonces es 0,81 Q2 al cuadrado. Entonces aquí a ver. Ya, aquí estamos más o menos en la, digamos como en la quemada, porque ¿qué nos falta analizar? ¿Qué es el H0? El H0 es este punto aquí. ¿Ya? Es ese punto aquí, que si lo reemplazamos en la curva de la bomba, por eso es bueno tenerlo gráfico, ¿ya? Porque así se van notando las cosas. Si lo vemos en la curva de la bomba, es en la curva de la bomba reemplazar el caudal 0. Entonces, este H0 lo podemos reemplazar. ¿Dónde lo tengo? H0 de la bomba era 18 menos 0,5. ¿Dónde estás? Menos 0,5 caudal 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí entramos a decir, nosotros sabemos de nuevo que el caudal 0 tiene ese valor. Entonces, lo voy a escribir acá ahora. Aquí, si se fijan por, digamos, como simplificar los caudal 2 al cuadrado. Pero ojo que el 0,81 también está al cuadrado. No olviden. ¿Ya? 0,125 cuadrado, y aquí tendrían 18 menos 0,5 por el valor de este 0,81 Q cuadrado. Al cuadrado. Y aquí lo voy a simplificar, tendrían 1 dividido en 0,81 al cuadrado. Entonces ahí ya tengo relacionadas, digamos como que tengo relacionadas las dos curvas, y lo importante de esto es que tengo todo dependiendo de caudal 2. Por lo tanto, si yo reemplazo los valores, o sea, si yo despejo, voy a obtener el caudal 2. Eso no lo voy a hacer porque eso es simple. Despejar nomás. Claro, va a dar una cuadrática, pero se resuelve fácil, ya solamente aplicar la raíz. No hay más de una opción. Y les va a dar que
El caudal 2 es de 5,16. O sea, 5,56, ¿no? 5,56 litros segundo. Entonces, la pregunta que yo me tendría que hacer ahora es, ¿cómo yo consigo el H2? Entonces veo dónde está el H2, que es este valor de acá. Y yo me tengo que preguntar, ¿dónde, en qué ecuación reemplazo mi caudal 2 para obtener el H2? Y si veo, me fijo, es en la del sistema. La del sistema pasa por ese punto, ¿ya? No la de la bomba, porque la de la bomba nosotros la tenemos para 1450 RPM. ¿Ya? Entonces, claro, también podría... No, porque, o sea, tendrían que darse pasos menores, pero lo más simple es fijarse en el gráfico a qué equivale el valor de H2. En este caso, es reemplazar en la curva del sistema y reemplazar el caudal 2. Recordando que la curva del sistema es esta, por lo tanto tendrían que H2 es igual a 8 más 0,125. También en un momento dijimos que H2 era eso. Ya, tal vez expliqué de nuevo lo mismo, pero nunca estaba. 0,125 Q2 al cuadrado. Reemplazando eso, van a obtener que el H2 tiene un valor de 11,9 metros. ¿Ya? Lo voy a repetir de nuevo como consejo. Cuando tengan que analizar puntos cuando cambian solamente las RPM, intenten graficar y se les va a simplificar la vida. ¿Ya? Porque así por lo menos lo entiendo yo, y así lo entiende mucha gente. Yo como que no lo puedo hacer como mental, como tan rápido. Y así no, el gráfico me costaría más. Y creo que lo notaron tal vez, pero el gráfico es la clave. ¿Ya? No se les olvide. ¿Ya? Nos queda poquito, y nos quedan 2 preguntas. Ya lo vamos a resolver. Pero lo bueno es que, bueno, esta pregunta salió un poquito más larga, pero es de curvas de semejanza. Y creo que también ya hayan visto ejercicios parecidos, pero... las 3 curvas tienen que coincidir en el punto de arriba. Con las 3 curvas sería la curva a los 1800 RPM, la curva del sistema, y claro, la curva de semejanza. ¿Ya? No esta, no se puede. Pero sí, tienen que de alguna forma intersectarse las 3, porque a partir de eso, yo voy a obtener la relación de los puntos. Serían esos dos. ¿Cachai? Esos 2 puntos son los semejantes. Pero, vamos con la pregunta C. Voy a borrar el gráfico porque ahora tengo que hacer de nuevo, porque la pregunta C... La pregunta C... borré ahí. Claro, borré la... o sea, ¿cómo se llama? Cerré la ayudantía. Listo. Ya. Ahí. Claro, la pregunta C dice, ¿a qué valor aumenta el caudal si se va a operar otra bomba en paralela? ¿Cuál es la potencia consumida? ¿Ya? Vamos. El último esfuerzo, quedando un poquito tiempo. Entonces, claro, haciendo el gráfico, nunca está de hacer el gráfico, ya lo he hecho muchas veces, pero lo voy a hacer de nuevo. Buscamos el punto, el de operación, ¿ya? Ahora, claro, tenemos que pensar que al agregar otra en paralelo tienen que recordar que lo que sucede en el gráfico es algo más o menos así. ¿Ya?
se sigue la misma, digamos, el mismo corte y avanza un poquito. Pero al final siempre son, como estamos utilizando la misma bomba en paralelo, ya no estamos utilizando una bomba distinta. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es que, claro, si nosotros queremos obtener el caudal de operación, deberían decir, ya, el H, digamos, de la bomba, tenemos que igualar al H del sistema, pero aquí estamos a cierto, ¿cómo era? Y si no me equivoco, aquí estamos a cierto caudal, en este caudal, y había que ver qué pasa en el caudal medios, ya en el Q medios. Porque supone que al tener dos, se simplifica, digamos, el flujo. Entonces, si yo coloco acá Q medios, en la bomba. Estos dos puntos deberían estar como a la misma altura. Ahí sí. Ya no se nota tanto, pero eso debería pasar. Entonces, claro, me falta reemplazar en las ecuaciones que la teníamos en la de la bomba. En la de la bomba, fíjense que va el Q medios. En el de la bomba. 18 menos 0,5 menos 0,5 medios al cuadrado. Y eso es igual al H del sistema. Donde el H del sistema es 8 más 0,75 al cuadrado. Entonces, claro, ustedes ahí pueden despejar el caudal y van a llegar que el caudal de operación es de 6,32 litros por segundo. Y el H de operación, por lo tanto, esto es para la bomba en paralelo, ojo, no es el mismo dato, esto es bomba en paralelo. El H de operación les va a dar de 13 metros. Entonces, claro, una pregunta que se nos hace es ¿qué pasa con la eficiencia? ¿Ya? Es ¿qué sucede con la eficiencia? La eficiencia tenía la ecuación, no, o sea, nos preguntan por la potencia, pero para conseguir la potencia necesitamos la eficiencia. ¿Ya? La eficiencia, teníamos la fórmula de, ¿dónde está? El caudal, dividido en 2. Caudal dividido en 2 menos caudal al cuadrado. Caudal al cuadrado, dividido en 4. O sea, dividido en 2. Así era la forma de la eficiencia. ¿Ya? Pero recordemos que estamos trabajando con dos bombas. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, la eficiencia se debería utilizar el caudal medios. ¿Por qué? Porque estamos buscando la potencia consumida por una bomba. ¿Ya? Por eso tienen que reemplazar con el caudal medios. Por lo tanto, el 13 dividido en 2. Con eso consiguen la eficiencia, que les va a dar de 0,748. O 74,8%. Ahí lo ven ustedes. Ahora, en verdad, solamente falta reemplazar en la fórmula de la potencia. ¿Ya? Eso lo voy a escribir acá. Si quieren, ustedes después lo reemplazan porque quiero alcanzar a comentar la última pregunta. Caudal de operación por Rho por G dividido en eficiencia. Ya, ahí ustedes reemplazan nomás, ya están todos los valores y van a obtener la potencia consumida. Ahora, vamos con la última parte. Ya todos tenemos bastante hambrita. Es mentira que borré de nuevo la cuestión. Vamos con la última. Acá. Ya. Claro, la última pregunta dice, ¿cuál es la altura límite a la cual dejaría de circular fluido por el sistema? ¿Y por qué? ¿Cuál creen ustedes antes de que se vayan? Es una pregunta, digamos, que la pueden ver como con las mismas ecuaciones de aquí. Recuerden que los depósitos inferiores y superiores están abiertos a la atmósfera. Por lo tanto, en la ecuación del sistema no tenemos el término de presiones. Solamente tenemos el término de altura. ¿Ya? O sea, en esta parte, en esa parte de ahí.
¿Ya? Entonces, la respuesta, ¿cuál es la altura límite a la cual dejaría de circular el fluido? Yo lo que tendría que hacer es decir, algo más o menos así. Vamos con el último gráfico. Ya. Entonces, pensemos que ya tenemos el gráfico ahí, y aquí, este era nuestro caudal de operación. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros estamos, digamos, como moviendo nuestro sistema. ¿Ya? Aquí está la bombita. ¿Ya? Entonces, esto le vamos a ir dando altura, va a tener un delta Z, que es lo que nosotros vamos a ir moviendo y hasta cuándo no va a seguir, digamos, como moviendo agua. Lo que tienen que pensar es que, claro, la curva de la bomba no se va a mover porque la curva de la bomba, vamos a seguir utilizando la misma bomba, esa no cambia, a no ser que cambiamos la RPM y esas cosas. Pero estamos variando la curva del sistema. Al variar la curva del sistema, nosotros acá hasta cierta altura, si nosotros le vamos dando altura, va a ir pasando esto. ¿Ya? Y vamos, claro, el punto de operación va a ir siendo distinto. ¿Ya? Pero va a llegar un momento en que va a pasar eso. ¿Ya? Que aquí ya no van a encontrar un punto de operación. ¿Ya? Y eso sucede con, tienen que fijarse aquí. Aquí está cortando en 18 y aquí está cortando en 8. Por lo tanto hay 10 metros de diferencia. Si yo me paso de esos 10 metros, ya no voy a tener un punto de operación. Por lo tanto, ahí dejaría de circular fluido por el sistema. ¿Ya? Es una respuesta más conceptual que como de numeritos. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a eso? No sé si lo habían pensado, no sé si lo habían pensado. Ya, entonces voy a detener la grabación.